La historia de Pablo Escobar Gaviria, el más importante narcotraficante que haya existido en la historia. Despierta odios y pasiones a partes iguales. Considerado un verdadero héroe y un ejemplo de trascendencia para las personas de origen humilde. También fue uno de los mayores enemigos que haya tenido el Estado colombiano, e incluso para los Estados Unidos. Un hombre que supo forjar, prácticamente desde la nada, una fortuna millonaria a fuerza de crímenes y asesinatos, y que detentó su inmenso poderío como una forma de extorsión. Pablo Escobar, hijo de Abel de Jesús y Arminda Escobar, nació el 1 de diciembre de 1949 en una comunidad campesina llamada Río Negro, a 37 kilómetros de la ciudad de Medellín. Fue el tercero de 7 hermanos. Su padre era granjero y su madre maestra. Cuando Pablo comenzó a ir al colegio, su madre se había convertido en el principal sostén de la familia. Enseñó a sus hijos el valor de la educación y de la caridad. En aquellos tiempos, se vivía una Colombia violenta, pues se atravesaba una guerra civil entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Este último fue el que inspiró a Escobar en su infancia, lo que promovió su ayuda a los más pobres y su liderazgo. Pablo Escobar, más allá del delito cometido, más allá de que actuaba al margen de la ley, era una persona que sabía aprovechar muy bien la ausencia del Estado colombiano en determinados escenarios geográficos de su país. En Colombia, hablar de Pablo Escobar es un tema que siempre va a tener una relevancia. Es tanto como narcotraficante, como figura como político y figura como ciudadano, ¿no? En 1961, a los 12 años, la familia Escobar se trasladó a Envigado, al sur de Medellín, donde su mamá abrió una escuela. Al año siguiente, el adolescente asistió a la Escuela de Segunda Enseñanza de Medellín. Salía con un grupo de estudiantes de izquierda, quienes estaban a favor de la Revolución cubana. Pablo admiraba cómo Fidel Castro había liderado una nación. Pronto el joven se rebeló contra sus maestros y a los 16 años, en 1966, dejó la escuela y se dedicó a dormir y a fumar marihuana todo el día. Cuando aparece Pablo Escobar en el escenario del narcotráfico, aparece como una figura política, pero además aparece como una especie del zar de la droga. Escobar no solo desafía a la DEA, no solo desafía al gobierno de los Estados Unidos, no se ha podido demostrar todavía, pero que tenía conexiones con Cuba. Fidel Castro tiene unos amigos que son los gemelos Ochoa. Y los Ochoa, según fuentes literarias, fuentes periodísticas, eran muy amigos de Pablo Escobar. Pablo soñaba con hacerse millonario, pero sin tener un trabajo tradicional. Pasó mucho tiempo en las calles humildes y llenas de crímenes de Medellín, en donde ganó dinero robando lápidas, autos y vendiendo seguros contra extorsiones. A los 21 ya había formado un grupo de leales seguidores. En 1971 se le apodó El Doctor, pues se atribuyó el asesinato de Diego Echevarría, un comerciante odiado por los más pobres. Escobar era carismático, seguro de sí mismo, todo un líder con un ego exagerado. Mientras su fama crecía en Colombia, en Estados Unidos se demandaba una sustancia, la cocaína. Con la industria de la cocaína ganó mucho dinero y sexo, especialmente prefería a las adolescentes. A los 25 años se casó con María Victoria Henao, de 15 años, en marzo de 1976. Tuvo 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Cumplía con su responsabilidad de padre, pero engañaba públicamente a su esposa. Se asoció con Gonzalo Rodríguez Gaya, Carlos Leder, los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Fabio, Juan David. Fundó el Cártel de Medellín a los 29 años, siendo el jefe de todos los jefes por su disposición a extorsionar y matar. Para Pablo Escobar hicimos muchas cosas. Una vez me ordenó matar a mi mujer y yo fui y la maté. El crimen me hizo fuerte y soy fuerte. Eso yo no lo puedo evitar. Volví coordinador de sicarios. Después me volví mano derecha de Pablo Escobar. Pablo Escobar construyó una finca valorizada en $63 millones, ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Medellín. La llamó Hacienda Nápoles y en su entrada tenía la primera avioneta con la que realizó su primer traslado de drogas. En ese terreno de 7.400 acres
Habían 20 lagos artificiales, una pista de aterrizaje, un helicóptero, carros deportivos, 6 piscinas y un zoológico con animales exóticos. A finales de los años 1970, Escobar comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su lucrativo comercio de drogas. Construyó muchas obras benéficas para los pobres, entre ellas 50 canchas de fútbol, un barrio entero llamado Medellín sin tugurios, también llamado Barrio Pablo Escobar. Impuso la ley de plata o plomo, por la cual muchos miembros del gobierno, policías y militares colombianos o aceptaban la plata o les caía una lluvia de plomo. Pablo Escobar hacía ayuda social a las zonas desamparadas de Bogotá, de varias zonas de Colombia, para ser más específico, pero estas obras sociales las hacía con plata del narcotráfico, que era el negocio al cual él se dedicaba, ¿no? Entonces, como la gente estaba, como en toda Latinoamérica, cansada de los políticos tradicionales, entre comillas, que iban y prometían pero no hacían, él llegaba y decía: yo te voy a hacer aquí tus edificios, que van a ser casas multifamiliares, yo te voy a hacer canchas de fútbol, yo te voy a hacer pistas, yo te voy a hacer parques, y en realidad lo cumplía. En 1982 se pronunció como candidato al Congreso y con 32 años fue elegido como congresista suplente. Su finalidad en su carrera política era la lucha contra la extradición a los delincuentes. Yo quiero, para no ser muy extenso en el uso de mi palabra, pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. Pero su pantalla empezó a derrumbarse en 1983, cuando el periódico El Espectador publicó una serie de notas que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, fue asesinado por 2 sicarios al salir de las instalaciones de este diario, después de su jornada habitual de trabajo. Por su parte, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lideró igualmente una investigación contra Escobar, al comprobarse la presencia de dinero ilícitos en la política. Bonilla fue la única figura política que acusó a Escobar de narcotraficante y fue también el primer miembro del gabinete asesinado. Y a partir de este momento, el gobierno declara la guerra al narcoterrorismo y a toda Colombia en estado de emergencia. De la etapa de Escobar es el asesinato del ministro de Justicia. No es como si se trajeran un poco a la personalidad más notable en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? El asesinato del ministro de Justicia es un hecho que preocupa a todo el continente, que hace tambalear a la democracia. El cartel de Medellín fundó el grupo Muerte a Secuestradores, como respuesta a los secuestros y acciones guerrilleras en su contra. Organizó y financió una extensa red de sicarios y con sus actos terroristas, mediante el empleo de cochebomba en las principales ciudades, desestabilizó el país y se constituyó en el criminal más buscado del mundo a comienzo de los años 1990. Las autoridades lo vinculan con asesinato de más de 10.000 personas, entre civiles y políticos. Además, las personas de la mafia y los paramilitares conformaron un grupo que se hizo llamar los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, y que utilizó las mismas tácticas para enfrentar al capo. Ordenó el asesinato del precandidato presidencial Luis Carlos Galán, 18 de agosto de 1989. Partidario de permitir la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos y considerado como entre los mejor posicionados para hacerse con la candidatura del Partido Liberal. Posteriormente, hace estallar el vuelo 203 de Avianca, 27 de noviembre de 1989, con el fin de matar al entonces candidato César Gaviria, quien no subió al avión por consejo de sus asesores, con un saldo de 107 muertos. 6 de diciembre de 1989. Coloca un carro bomba frente al edificio del DAS, la Policía Secreta Colombiana, buscando acabar con su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar de que la edificación quedó semidestruida. El atentado le costó la vida a aproximadamente 70 personas y causó centenares de heridos. Tras amedrentar a los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria, mediante la violencia y debido a la mediación del padre Rafael García Herreros,
se entregó a la justicia colombiana en junio de 1991, con la condición de no ser extraditado a los Estados Unidos. Fue recluido en la Catedral u Hotel Escobar. Así fue llamada la prisión que mandó a construir Pablo Escobar, cuando se rindió ante el gobierno. La prisión contaba con una cancha de fútbol, discoteca, se le permitía la entrada de amigos y mujeres. Es más, Escobar entraba y salía de la prisión cuando quería. Seguía delinquiendo. El gobierno, cansado de la situación, decidió frenarlo con la ayuda de 2 encargados. Escobar decidió escapar de su prisión el 22 de junio de 1992. Tras la fuga de Escobar, las autoridades colombianas crearon el Bloque de Búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército y los cuerpos antidroga de Estados Unidos. Pablo Escobar fue un tipo muy astuto, y muy astuto en lo político, en lo empresarial, en lo económico, en fin. El problema de la post-Colombia de Escobar es que ese nivel de inseguridad dejó Colombia, pero se trasladó a otros países, entre ellos Perú. El bloque de búsqueda se dio la tarea de localizar a Escobar a través de una llamada que le hizo a su hijo desde Medellín. Conversó aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Pablo se dio cuenta rápidamente que se encontraba rodeado por la policía y junto con un guardaespaldas sale del apartamento, sube al techo tratando de escapar, pero la policía logró darle 2 tiros en la cabeza que lo mataron instantáneamente. Desde afuera se podía ver que policías se descolgaban por las ventanas y apuntaban al cuerpo caído. Hacía pocas horas había cerrado la más clara mañana para dar inicio a lo que fue la batida del 2 de diciembre de 1993. El hombre con barba, bigote corto y cabello largo, camiseta azul con jeans y descalzo, tenía en la mano un revólver. Eran las 3:10 de la tarde y se escuchó otro grito, ya no de tristeza sino de júbilo. Había caído la cabeza, por la que se había ofrecido $6 millones, la cabeza del hombre más criminal de Colombia y del mundo. La noticia determinaría la caída de una leyenda y del hombre más hábil del gobierno, más audaz y con más vidas que un gato. 1 de diciembre de 1949. Había nacido un niño, dentro de una familia humilde en Antioquia, Colombia, y ahora muchos pedían su muerte. Los televisores encendidos esperaban las primeras imágenes que les confirmaran que aquella muerte era la del narcotraficante más buscado del mundo. Criado en una familia trabajadora, como cualquier otro colombiano, era amante del fútbol. Aquel joven, que era reconocido por perseguir aves para cazarlas con su padre, ahora estaba relacionado con violencia, sangre, paternalismo y filantropía. Habían hecho de este creyente lo que para las comunidades de Medellín era todo un prodigio. Y así fue. Odiado por los ricos y amado por los pobres. Y así terminó. La vida de este ajedrecista había quedado sumida en la derrota. Jaque mate. El símbolo de la violencia narcoterrorista. Y era tarde para escapar. Tarde para decir adiós. Y su última llamada de amor causó el grito de pasión colombiana. Murió Pablo. Sí, es Pablo. ¡Viva Colombia!